Buenos días, hoy 12 de febrero de 2020, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 7 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando para ello a la magistrada, magistrados presentes, secretario general de acuerdos y solicitando a este último verifique la existencia del quórum legal. Sí, buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos. Haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 24 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos, así como el mismo orden del día, y por último, asuntos generales. Asimismo, se informa que el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, se abstendrá de participar en la votación del toca 624/19, al encontrarse impedido derivado de la excusa presentada y aprobada por el Pleno en sesión número 34 del día 11 de septiembre del 2019. También se señala que por petición de los magistrados de cuarta y sala especializada se retiran los tocas 665, 666, 670, 671 y 753, todos del 2019, listados como puntos 18, 19, 20, 21 y 25 del orden del día. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido esta junto con la convocatoria para esta sesión. Y de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con la exposición de las ponencias, procedo a las correspondientes a esta primera sala del tribunal, abordando al efecto lo relativo a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 588/19, recurso interpuesto por el director de Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 30 de agosto de 2019, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el Proceso Administrativo 59/19. Previo al abordaje del agravio esgrimido por el hoy reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de los antecedentes cronológicos del mismo. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la resolución de 26 de febrero de 2019, en la cual se resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se le impuso como sanción una amonestación. El proceso le tocó conocer y resolver a la sala especializada de este tribunal, quien mediante sentencia de 30 de agosto de la pasada unidad decretó la nulidad total del acto combatido. Ante este panorama, la parte demandada presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Tal disenso se analizará por esta ponencia en un orden distinto al cual está redactado. Es así que esta ponencia considera infundado este disenso. En esencia, señala quien fuera el demandado en el proceso de origen que le roba agravio la resolución de la CU en razón de que contrae su determinación en el procedimiento administrativo disciplinario quedó debidamente acreditada la responsabilidad en que incurrió el servidor público, consistente en no comunicar de manera trimestral la información financiera de todos los entes públicos que conforman gobierno del Estado de Guanajuato. Esto es, conforme a la fracción tercera del artículo 74 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, el justiciable tenía, además de la obligación de mantener actualizados los procedimientos de control contable y financiero, la de informar el control de los recursos que ingresan o egresan a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de esta entidad federativa, consistente en la rendición de cuentas a través de la información financiera que se debe publicitar de forma trimestral.
En la especie, en la parte tinente del fallo que se revisa, una de las consideraciones por la cual se declaró la nulidad del acto confutado fue que el tipo administrativo que se le reprochó al actor no se actualiza en virtud de que la conducta consistente en la falta de supervisión para que realizara la publicación de los informes trimestrales correspondientes al ejercicio presupuestal de 2016 del programa federal Fondos y Programas de Educación Media Superior que ejecutó el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, no guarda relación con el fundamento jurídico invocado. En consecuencia, no se acreditó la facultad propia del actor como director general de contabilidad gubernamental relacionada con las publicaciones que no se efectuaron en los plazos correspondientes, para entonces así colegir que se incumplió con la disposición genérica de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, que se invocó en dicho acto impugnado. Esto es, poder concluir que el imputado no cumplió con sus obligaciones de manera diligente y con probidad. En el asunto de origen, la autoridad que hoy recurre consideró que el justiciable infringió lo dispuesto en la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, ordenamiento aplicable al efecto como norma genérica, relacionándola entre otras con el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado como norma específica, recordando que el numeral en mención refiere como obligaciones de los servidores públicos cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del empleo, cargo, comisión, así como aquellas que les sean encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades. En esta línea argumentativa, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa que nos ocupa, la autoridad demandada debió demostrar que el justiciable desplegó una conducta y que la misma actualizaba la norma jurídica cuya transgresión se le irroga, a saber, no realizar diligentemente sus funciones, así como los trabajos que le fueron encomendados por sus superiores en ejercicio de sus facultades. Por lo tanto, tal como lo señaló el magistrado resolutor, no se demostró en autos que el servidor público en su función de director general de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato no hubiera actuado diligentemente o bien que dejó de realizar algo que le fue encomendado por un superior jerárquico. Ello es así, pues la autoridad administrativa no demostró que se encontraba dentro de sus atribuciones la de supervisar que se llevaran a cabo la publicación de los informes trimestrales correspondientes al ejercicio presupuestal de 2006 del Programa Federal Fondos y Programas de Educación Media Superior. En este orden de ideas, toda vez que la autoridad demandada en el proceso de origen no demostró de forma fehaciente, indubitable, la realización de la hipótesis que contempla el artículo 11, fracción primera de la entonces vigente Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, se concluye que la resolución impugnada carece de la fundamentación y motivación debida. De un análisis integral del anterior ordenamiento tenemos que efectivamente no se desprende que el servidor público sancionado tenga la atribución de supervisar que se lleven a cabo la publicación de los informes trimestrales correspondientes al ejercicio presupuestal de 2016. Por lo anterior, se concluye que quien hoy recurre no fundamentó ni acreditó en su acto controvertido que dicho servidor público era el encargado de supervisar que se llevaran a cabo la publicación de los informes multicitados, para entonces así colegir que no realizó diligentemente sus funciones o bien dejó de realizar algún trabajo que le fue encomendado por sus superiores en ejercicio de sus atribuciones. Por otra parte, en el resto de sus disensos, argumenta recurrente en esencia que le causa perjuicio la determinación del magistrado de la sala especializada, pues contrario a su determinación, sí tiene atribuciones para resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa en virtud de que al momento de la actualización de los hechos imputados, el servidor público se desempeñaba como director general de contabilidad gubernamental en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, cargo que indudablemente lo colocó como sujeto de responsabilidad administrativa por las leyes estatales. Y no existe forma de que la Secretaría de la Función Pública instaure, sustancia y resuelva procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que no correspondan a su ámbito de gobierno. Los anteriores planteamientos resultan inoperantes, dado que las consideraciones y razonamientos de la sentencia que aún subsisten a causa de la ineficacia del agravio encaminado a cuestionar la determinación de la sala en torno a que no se demostró que el justiciable inobservaba alguna atribución propia del cargo que desempeñaba en la época de los hechos y en consecuencia no se acreditó la infracción administrativa disciplinaria que se le atribuyó, es un argumento suficiente por sí mismo para soportar la declaratoria de anulación. En efecto,
A pesar de lo acertado que pudieran resultar las disertaciones de la autoridad recurrente en sus agravios en estudio, lo cierto es que la resolución confutada está indebidamente fundada y motivada, puesto que no se acreditó la atribución propia del actor de la que pudiera desprender la falta disciplinaria que se le imputó. Al existir discrepancias entre el fundamento de las atribuciones del accionante y la conducta atribuida al mismo. Así pues, el agravio incumento se torna inoperante, pues persiste una de las razones con base en la cual se anuló la resolución impugnada. En tal virtud, ante lo infundado de los disensos del recurrente y lo inoperante de los mismos, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 588/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto número 4 del mismo, propongo a este honorable pleno la exposición conjunta de los recursos de reclamación radicados bajo los TOCAS 680/19 y 722/19 correspondientes a los puntos cuarto y sexto del orden del día, dado que se trata de agravios similares y igual autoridad reclamante y en esencia también el acto confutado similar. Si están de acuerdo con esta propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Hago así alusión a los recursos de reclamación radicados bajo los TOCAS 680/19 y 722/19 interpuestos ambos por la tesorera municipal y el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, en contra de las sentencias dictadas, una el 30 de septiembre de la pasada anualidad y otra el 1 de octubre del mismo año 2019, por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 352/19 y 1107/18 respectivamente. En ambas se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje del único agravio esgrimido en ambos recursos, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes. Unos ciudadanos representantes de personas morales presentaron en la modalidad de juicio en línea demandas de nulidad en contra de las sendas determinaciones y cobros del crédito fiscal por concepto de régimen de condominio. Seguidas las secuelas procesales, el magistrado de la Cuarta Sala decretó en ambos procesos la nulidad total de las resoluciones impugnadas y reconoció en ambos el derecho instado. Ante este panorama, las autoridades demandadas presentan los recursos que hoy nos corresponde su resolución. El único agravio en ambos recursos, a juicio de esta ponencia, es parcialmente fundado por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señalan las autoridades que hoy recurren que les causa perjuicio las sentencias emitidas por el magistrado de la Cuarta Sala, pues en su consideración debió sobreseer el proceso de origen al actualizarse la causal de improcedencia relativa a que no se causa afectación al interés jurídico del autor. Lo anterior, porque los recurrentes Tesorería Municipal y Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, en ningún momento ordenaron o ejecutaron los actos impugnados. En el escrito inicial de las demandas, quien representa a las personas morales señaló como acto impugnado el cobro del impuesto de división por constitución de condominio. En esta tesitura, en el proceso de origen, obra prueba documental consistente en una boleta de donde se desprende que la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro determinó cantidades que el contribuyente debía pagar por la presunta actualización de diversos supuestos jurídicos o de hecho previstos en las normas fiscales, entre ellos los que se impugnó en la Cuarta Sala. Con base en dichas determinaciones, la persona moral realizó el respectivo pago, lo cual quedó acreditado con el recibo correspondiente que fue presentado en los procesos de origen. En el caso objeto de estudio, del documento en que consta los actos impugnados titulado Impuesto sobre división por constitución de condominio, base gravable, valor de construcción, e identificados con números de boletas, solo contienen una firma, sin nombre y con sello de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato. Tal señalamiento es suficiente para afirmar que esa autoridad dictó el acto controvertido en las instancias de origen. Así, es posible concluir que tiene el carácter de autoridad demandada, quien de conformidad con la norma tiene la facultad para determinar la carga tributaria correspondiente. Esto es, en los actos impugnados en los procesos de origen es la determinación y cobro del impuesto inmobiliario aludido, siendo
dichas determinaciones dictadas por la dirección mencionada, misma que fue llamada a juicio. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir entonces que si hubo una determinación en cantidad líquida por parte de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, consistente en el impuesto de división por constitución de condominio. En esa tesitura, queda acreditado que la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, adscrita a la Tesorería Municipal de Celaya, consideró a las personas morales como sujetos pasivos de un tributo y realizó, de manera correcta o no, un cálculo aritmético para determinar un monto a cargo de los recurrentes, generando así una relación jurídica tributaria, al considerar un hecho fáctico inmobiliario como generador del pretendido tributo municipal. Por lo tanto, no puede considerarse a priori que el cálculo del impuesto de división por constitución de condominio no afecta al interés jurídico de las empresas actoras, pues como puede observarse de las demandas de origen, la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro hizo la liquidación la determinación de la obligación fiscal en cantidad líquida, aun cuando no haya ejecutado o cobrado la misma, generando con este hecho el interés del justiciable para acudir a demandar la nulidad de su acto determinativo del crédito fiscal. Carga tributaria que al haber sido cubierta por el justiciable le generó al mismo una afectación real y directa. Así, de las pruebas documentales que obran en el proceso de origen, tenemos que el recibo de pago es consecuencia de la determinación de la obligación tributaria en cantidad líquida que la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del municipio de Celaya ha generado al contribuyente, siendo inconcluso, por lo tanto, que tales documentos contienen el acto autoritario impugnable ante este tribunal. Por otro lado, y como fue precisado líneas arriba, el agravio en estudios parcialmente fundado en relación a que el magistrado de la cuarta sala debió sobreseer el proceso en relación a la tesorería municipal. Ello en función de que el artículo 251, fracción segunda, inciso A del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato refiere que solo podrán intervenir en el proceso con el carácter de demandado las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o resolución impugnada. Es decir, para determinar si una entidad administrativa puede reclamarse el cumplimiento de cierta pretensión en el proceso administrativo, debe observarse si dicho ente materialmente dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido, habida cuenta que el carácter de autoridad demandada para los efectos de la procedencia del proceso administrativo no deriva de la imputación que de cierto acto le atribuye el actor a determinada entidad administrativa, sino de la posibilidad real de que ésta lo haya emitido y así generar una afectación a la esfera jurídica del particular. Como ya fue precisado, de los documentos en los que constan los actos impugnados e identificados con números de boleta, se advierte que fue la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya quien emitió el acto controvertido. Ante este panorama, es inconcluso que la Tesorera Municipal de Celaya no tiene el carácter de autoridad demandada en el proceso de origen porque no dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido. No se omite señalar que el recibo que obra en el proceso de origen fue emitido por la Dirección de Ingresos adscrita a la Tesorería Municipal, pues así se advierte del sello que obra en tales documentales, por lo que se reafirma que tampoco dicho acto fue emitido directamente por la Tesorería Municipal. Por lo tanto, se concluye que en el proceso de origen se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 261 con relación al diverso numeral 251, fracción segunda, inciso A, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, razón por la cual se debe sobreseer en la instancia primigenia únicamente en relación con la Tesorería Municipal de Celaya. Es importante señalar que el sobreseimiento decretado no exime a la Tesorería Municipal de Celaya de realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la sentencia dictada en la causa de origen, dado que todas las autoridades que por su razón de sus funciones deban intervenir en la ejecución de una sentencia, se encuentran obligadas a ello. Al efecto, me permito citar exclusivamente al rubro la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: autoridades no señaladas como responsables están obligadas a realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Hasta aquí la cita. Así las cosas, ante lo parcialmente fundado del agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, modificar la sentencia recurrida para efecto de sobreseer en el proceso de origen únicamente en relación con la Tesorería Municipal de Celaya. Solo resta precisar que todas aquellas consideraciones diversas a la modificación realizada que propone esta ponencia deben dejarse incolumes, por lo que los fallos deben seguir rigiendo en todo lo no modificado.
Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a los recursos de reclamación radicados bajo los TOCA 680 diagonal 19 y 722 diagonal 19. En primer término, pongo a su consideración la resolución del TOCA 680 diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Acto continuo, someto a votación lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 722 diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así pronunciarse levantando al efecto su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 710 diagonal 19, correspondiente al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 24 de octubre de 2019 dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso número 1343 diagonal 18, mediante la cual se decretó la nulidad del acto confutado. Previo al estudio del agravio expuesto por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. Un ciudadano le solicitó al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo en lo que respecta al título de concesión que ampara un expediente. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato refirió que derivaba de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Estatal de Concesiones y Permisos de Transporte adscrito a tal dirección, no encontró dato expediente antecedente alguno desde que se desprenda acto de concesionamiento a nombre del peticionario. Inconforme con lo anterior, el solicitante demandó la nulidad de la respuesta del referido director ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la cuarta sala de este tribunal. Sin embargo, mediante acta circunstanciada número 1 de 28 de agosto de 2019, se aprobó la reasignación del proceso administrativo en estudio a la sala especializada de este órgano de control. Así, mediante resolución de 24 de octubre de 2019, el magistrado decretó la nulidad para el efecto de que la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Transporte, emita otra respuesta en la que, tomando en consideración que el justiciable le fue conferida en la resolución emitida en un expediente el derecho para prestar el servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, ordena realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo determinado en el resolutivo segundo de tal resolución. Es decir, ordene las gestiones necesarias a las unidades o direcciones correspondientes para la expedición del título concesión correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos legales previstos por la legislación de la materia. Ante este panorama, quien representa la parte demandada presenta el recurso que hoy nos compete su resolución. El disenso donde la parte recurrente expone que no existen los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al justiciable es inoperante a juicio de esta ponencia, atento a lo siguiente. En el presente recurso de reclamación, quien representa a la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, posicionamiento que fue debidamente discernido por el magistrado de la sala especializada en la sentencia hoy recurrida. De ahí que su agravio devenga inoperante por reiterativo redundante, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia que reclama. De igual forma, se advierte que el recurrente también es redundante al argumentar en su agravio que carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad del Servicio Público de Transporte de Personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija. En la especie, el recurrente no desvirtuó lo sostenido por la parte actora en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una debida motivación al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante, sin que dicho recurrente pueda válidamente, mediante el presente recurso, perfeccionar el acto impugnado en términos del artículo 282 del Código de la Materia. Es así que dicho agravio también resulta inoperante, pues como puede advertirse en la sentencia que se reclama, el acus señaló que el asunto en debate deviene del programa de regulación progresiva de los prestadores irregulares del servicio de transporte de alquiler sin ruta fija, el cual fue publicado en el decreto gubernativo número 53 de fecha 3 de septiembre de 1993, de donde se desprende la obligación del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato de continuar con las gestiones necesarias para que la ciudadana le sea entregado su título concesión, al contar esta con la copia
fotostática certificada de la resolución definitiva suscrita por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así es como se propone este pleno, confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesto la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 710/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, dada la lectura conjunta del recurso de reclamación inserto en el punto sexto, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 730/19, interpuesto por el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastros y la tesora municipal de Celaya, Guanajuato, en contra de la sentencia dictada el 29 de agosto de la pasada anualidad por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 206/19. Previo al abordaje de los disensos del reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes. El representante legal de una persona moral presentó en la modalidad de juicio en línea demanda de nulidad en contra de la determinación y cobro del crédito fiscal por concepto de régimen de condominio. Seguida la secuela procesal, la magistrada de la tercera sala sobreseyó el proceso en relación a la tesorería municipal y decretó la nulidad total de la resolución impugnada y reconoció el derecho instado. Ante este panorama, las autoridades demandadas presentan el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. El primer agravio, a juicio de esta ponencia, es infundado por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señalan las autoridades que hoy recurren que le causa perjuicio la sentencia emitida por la magistrada de la tercera sala, pues en su consideración debió sobreseer el proceso de origen al actualizarse la causal de improcedencia relativa que no se causa afectación al interés jurídico del actor. Lo anterior porque los recurrentes en ningún momento ordenaron o ejecutaron los actos impugnados. En el escrito inicial de demanda, quien representa a la persona moral señaló como acto impugnado el cobro del impuesto de división por constitución de condominio. En esa tesitura, en el proceso de origen, obra prueba documental consistente en una boleta, de donde se desprende que la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro determinó las cantidades que el contribuyente debía pagar por la presunta actualización de diversos supuestos jurídicos o de hecho previstos en las normas fiscales, entre ellos el que se impugnó ante este tribunal. Con base en dicha determinación, la persona moral realizó el respectivo pago, lo cual quedó acreditado en el proceso de origen. En el caso objeto de estudio, el documento en el que consta el acto impugnado titulado Impuesto sobre división por constitución de condominio, base gravable, valor de construcción e identificado con un número de boleta, solo contiene una firma sin nombre y con sello de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato. Tal señalamiento es suficiente para afirmar que esa autoridad dictó el acto controvertido en la instancia de origen. Así es posible concluir que tiene el carácter de autoridad demandada, quien de conformidad con la norma tiene la facultad para determinar la carga tributaria correspondiente. Esto es, el acto impugnado en el proceso de origen es la determinación y cobro del impuesto inmobiliario aludido, siendo dicha determinación dictada por la dirección mencionada, misma que fue llamada a juicio. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir entonces que si hubo una determinación en cantidad líquida por parte de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, consistente en el impuesto de división por constitución de condominio. En esta tesitura queda acreditado que la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro adscrita a la Tesorería Municipal de Celaya consideró a la persona moral justiciable como sujeto pasivo de un tributo y realizó, de manera correcta o no, un cálculo aritmético para determinar un monto a cargo del recurrente, generando así una carga tributaria al mismo. Por lo tanto, no puede considerarse a priori que el cálculo de impuesto de división por constitución de condominio no afecta al interés jurídico de la empresa actora, pues como puede observarse de la demanda de origen, la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastros hizo la determinación de la obligación fiscal en cantidad líquida, aun cuando no haya ejecutado o cobrada la misma, generando con esto el derecho del justiciable para acudir a demandar la nulidad de su acto determinativo del crédito fiscal. Carga tributaria que al haber sido cubierta por el justiciable le generó al mismo una afectación real y directa.
Así, de las pruebas documentables que van en el proceso de origen, tenemos que el recibo de pago es consecuencia de la determinación de la obligación tributaria en cantidad líquida que la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del municipio de Celaya ha generado al contribuyente, siendo inconcluso, por lo tanto, que tales documentos contienen el acto autoritario impugnable ante este tribunal. En esa tesitura, para establecer cuál es la autoridad emisora de un acto administrativo, debe entenderse en primer orden a la parte del documento en que consta la firma y nombre del funcionario, pues este signo distintivo expresa la voluntad del sujeto para suscribir el documento y aceptar las declaraciones ahí plasmadas. Pero cuando esta parte no resulte suficiente, deberá realizarse un análisis integral de todos los elementos del documento. No se omite señalar que en el recibo que obra en el proceso de origen fue emitido por la Dirección de Ingresos adscrita a la Tesorería Municipal, pues así se advierte del sello que obra en tales documentales, con lo que se reafirma que los recurrentes tienen el carácter de autoridades demandadas. En el segundo agravio, en esencia, argumentan los recurrentes que la magistrada de tercera sala apreció los hechos de manera equivocada, pues señaló que la acción intentada es para determinar si los actos impugnados se encuentran fundados y motivados. Empero, arguye que la acción del actor consistió en alegar un supuesto doble cobro del impuesto por constitución de régimen en el condominio, pues ese impuesto ya se había cubierto, por lo que le refiere que la litis se determinó de manera errónea y se emite una sentencia sobre bases falsas, sin pronunciarse respecto al doble cobro que fue lo que se pidió en la demanda, y se pronunció sobre la fundamentación y motivación del acto impugnado, concluyendo que el impuesto no existe en la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato. Esta ponencia considera infundado e insuficiente tal disenso para modificar o revocar la sentencia que se recurre, atentos a lo siguiente. Es deber de todo juzgador interpretar integralmente la demanda interpuesta de forma vinculada tanto con el material probatorio como sus respectivos anexos, determinar el verdadero sentido de su autor, incluso ante sus eventuales imprecisiones o ambigüedades, armonizando así los datos presentados para dotar a las partes de una tutela jurisdiccional efectiva. Bajo lo anterior tenemos que la demanda de nulidad deberá estudiarse en su conjunto y no de manera aislada, aunque no guarde apego estricto a un silogismo, ya que basta con que se exprese con claridad la causa de pedir, señalando cuál es la lesión o agravio que el justiciable estima le causa perjuicio para que deba analizarse. De esta manera, la parte justiciable en la demanda de nulidad aduce como razonamiento sustancial que del texto del artículo 8º, fracción segunda de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, por el ejercicio fiscal del año 2018, se desprende que el impuesto se causa por la división del inmueble sobre el que se constituye el régimen de condominio, siendo que en el caso, cuando se constituyó el condominio, no cuando se enajenan las fracciones que lo integran. Por ende, el ulterior cobro del impuesto por constitución de régimen de condominio carece del debido fundamento legal. En consecuencia, la parte actora refutó la aplicación del artículo 8, fracción segunda de la Ley de Ingresos aludida, que realizó la autoridad encausada, mientras que la magistrada lo interpretó concluyendo que al momento en que se causó la contribución de mérito es cuando se divide o lotifica un bien inmueble, acción física y jurídica, con independencia de que se trate de una superficie sin construcción o con ella. Así tenemos que la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado es suficiente para declarar la nulidad del cobro del impuesto por la constitución de régimen de condominio, toda vez que en el considerando cuarto la magistrada externó de manera pormenorizada las razones por las cuales determina que no se actualiza la hipótesis jurídica prevista en el numeral 8, fracción segunda de la Ley de Ingresos multicitada. Entonces resulta innecesario el estudio del motivo de inconformidad en cuanto a que no se da el doble cobro del impuesto, ya que subsistiría la causal de ilegalidad que origina la anulación del acto fiscal combatido. Por lo tanto, y ante lo infundado de los disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, así dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 730/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando al efecto su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto octavo, someto a consideración de este pleno la exposición conjunta de los recursos de reclamación radicados bajo los TOCA 742 y 743, ambos del 19, al tratarse de agravios similares, idéntica autoridad recurrente y acto confutado análogo. Si están de acuerdo con esta propuesta, sírvanse así pronunciarse levantando su mano.
aprobada por unanimidad. Hago así referencia entonces a los recursos de reclamación radicados bajo los tocas 742 diagonal 19 y 743 diagonal 19, interpuestos ambos por el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en contra de las sentencias de 28 de octubre de 2019, ambas, dictadas por el magistrado de la segunda sala en los procesos administrativos números 1376 diagonal 18 y 774 diagonal 18. Previo al abordaje de los tres agravios formulados en ambos recursos, me permito contextualizar los asuntos que nos conciernen, relatando algunos de los antecedentes de los mismos. Unos ciudadanos solicitaron al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y placa en lo que respecta al título de concesión que amparan sendos expedientes administrativos. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en lo medular expuso que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Estatal de Concesiones y Permisos de Transporte adscritos a tal dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda acto de concesionamiento a nombre de los peticionarios. Inconforme con lo anterior, los justiciables demandaron la nulidad de las respuestas del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, procesos que fueron turnados a la segunda sala de este tribunal. Es así que el magistrado decretó la nulidad para el efecto de que la parte demandada, tomando en consideración que la parte actora cuenta con una resolución positiva, expida a su favor, realice a su favor las gestiones necesarias para la expedición del título, los títulos concesión previo el cumplimiento en ambos de los requisitos previstos por la legislación de la materia y una vez cumplido lo anterior, en su caso, determinen dar el alta y autorizar las placas que faculten a los peticionarios para prestar el servicio público multicitado. Ante este panorama, quien representa la parte demandada presentó los recursos bajo los agravios que nos compete hoy su análisis. El disenso donde la parte recurrente expone que no existen los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie a la justiciable es inoperante, dado que en dicho recurso quien representa a la autoridad demandada vuelve a exponer de forma redundante o reiterativa que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, de ahí que su agravio devenga inoperante. De igual forma se advierte que el recurrente también es redundante al argumentar en su agravio que carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En la especie recurrente no desvirtuó lo sostenido por la parte actora en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una debida motivación al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante. Es así que dicho agravio también resulta inoperante, pues como puede verse en la sentencia que se reclama, el acuo en el asunto se refirió, que en los asuntos en debate devienen de programas de regulación progresiva de prestadores irregulares del servicio de transporte de alquiler sin ruta fija. Y es así entonces que los peticionarios cuentan con copia fotostática certificada de la resolución positiva definitiva derivado de tales programas, suscritas por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Es así que nuevamente el agravio expuesto es redundante con lo ya argumentado en la contestación de la demanda y no controvierte la sentencia reclamada en términos del ordinal 309 del Código de la materia. Por tanto, y ante la inoperancia de los disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar ambas sentencias reclamadas. Señores magistrados, ha sido realizada la exposición conjunta correspondiente a los recursos de reclamación radicados bajo los tocas 742 y 743, ambos del 2019. Someto en primer término a su votación la resolución respectiva al toca 742 diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. De igual forma, someto a votación lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el toca 743 diagonal 19. Si están de acuerdo con la resolución propuesta para dicho recurso, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10º del mismo,
Se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliverio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados y secretario general de acuerdos. Inicio la exposición de las ponencias a cargo de la segunda sala, poniendo a consideración de este honorable pleno el TOCA 654, diagonal 2019, juicio en línea, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del oficial adscrito a la Dirección de Policía Vial de Irapuato, Guanajuato, en contra de la sentencia de 29 de octubre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 1716, diagonal primera sala, diagonal 2018, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción redactada el 13 de octubre de 2018. En la boleta de infracción, la autoridad encausada identificó 4 opciones. Inciso A, en el renglón número 2, denominado por conducir en las condiciones siguientes, rellenó el recuadro con la letra C, que significa en estado de ebriedad, conforme al dorso del documento. En el inciso B, en el renglón número 3, denominado por conducir sin la documentación siguiente, rellenó los recuadros con la letra A, que significa falta de licencia en servicio particular, y con la letra B, que significa falta de placas, conforme al dorso del documento. Inciso C, en el renglón número 7, denominado realizar alguna de las siguientes acciones, rellenó el recuadro con la letra A, que significa pasar el alto conforme al dorso del documento. Segundo, en el considerando quinto de la sentencia que ahora se revisa, se determinó que la boleta de infracción impugnada no señala de manera detallada o pormenorizada cómo fue que el oficial se percató exactamente de las supuestas contravenciones al reglamento de tránsito para el municipio de Irapuato, Guanajuato, dado que pudo ser de manera personal, mediante el sentido de la vista, a través de alguna denuncia realizada por un conductor, o así como de algún sistema de monitoreo, cámaras de vigilancia, y en este último supuesto, si se encontraba en la vía pública o en vehículo oficial patrulla. Además, en el citado considerando, la sala de origen consideró que la autoridad enjuiciada, al dar contestación a la demanda y exhibir el certificado médico de fecha 13 de octubre de 2018, con la finalidad de acreditar que el justiciable en el momento de la infracción fue dictaminado en estado de ebriedad con 0.98 miligramos por litro, contravino lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 282 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. En atención a lo anterior, en el considerando de referencia se decretó la nulidad. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del oficial adscrito a la Dirección de Policía Vial de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio identificado como tercero. En el agravio único, identificado como tercero, en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que lo indicado por el juzgador respecto a que en la contestación de demanda se pretende perfeccionar el fundamento del acto recurrido es erróneo, toda vez que en el escrito inicial de demanda el actor realiza señalamientos de derechos que evidentemente han de ser contestados por las autoridades demandadas. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida se determinó que el hecho de que el certificado médico de 13 de octubre de 2018 haya sido exhibido como anexo a la contestación de demanda es contrario al artículo 282 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Sin embargo, en el agravio propuesto
se omite externar consideraciones encaminadas a refutar la cuestión relativa a que la exhibición del citado certificado médico como anexo de la contestación de la demanda es contrario al artículo 282, acápite primero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Dicho de otra manera, los argumentos vertidos no tienden a demostrar que la autoridad en la contestación de demanda no cambió los motivos ni el fundamento legal del acto combatido en el proceso de origen y así justificar la inexistencia de la hipótesis jurídica contemplada en el citado párrafo del artículo 282, razón por la cual la sentencia recurrida queda firme, de ahí lo inoperante del agravio. En consecuencia, ante la inoperancia del concepto de agravio, se pone a consideración de este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 654, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto 11º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. A continuación, pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia del TOCA 690, diagonal 2019, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad de Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 4 de octubre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 2160, diagonal cuarta sala, diagonal 2017, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad para efectos. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso, se relatan los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, el actor solicitó la asignación directa de una concesión del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Segundo, esta solicitud fue respondida a través del oficio de fecha 11 de octubre de 2016, en el sentido de que el gobernador del estado de Guanajuato no cuenta con facultades para realizar el otorgamiento directo de concesiones para la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Tercero, en el oficio impugnado mediante del juicio de nulidad, al cual recayó la sentencia de fecha 29 de marzo de 2017, en la que se declaró la validez del acto impugnado. Cuarto, la sentencia de referencia fue controvertida por amparo directo, proceso que a la fecha se encuentra en trámite ante el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito. Quinto, mediante escrito presentado el 2 de abril de 2017, el actor solicitó al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato que le informara cómo es que existen 4 números de placas nuevos sin que haya mediado convocatoria de por medio. Asimismo, solicitó se promueva ante el Congreso del Estado de Guanajuato la modificación de la ley para que prevea un procedimiento para adjudicarse las placas de taxi que no estén utilizando y ya están dadas de baja. Sexto, el otrora director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, a través del oficio de 18 de agosto de 2017, respondió que la asignación de los números económicos respecto de vehículos destinados a prestar el servicio público de transporte no constituyen el otorgamiento de una nueva concesión, sino el reconocimiento de los derechos de una previa otorgada, lo anterior derivado de los procesos administrativos seguidos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, o en su caso, de los procedimientos jurídicos administrativos correspondientes llevados a cabo por la autoridad estatal competente. Séptimo, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de 18 de agosto de 2017. Octavo, en el considerando cuarto de la sentencia que ahora se revisa, se señaló que, referente
la causal de improcedencia establecida en la fracción quinta del artículo 261 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para los municipios de Guanajuato es infundada, ya que si bien es cierto que existe un juicio de amparo directo, el mismo fue promovido por diverso acto en el cual el promovente solicitó que le favoreciera con algún número económico de los mencionados en dicha petición, en tanto que en el presente asunto las peticiones del actor son diferentes a la ya mencionada. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque las autoridades demandadas no atendieron de manera total las peticiones que elevó la parte actora, habida cuenta de que omitieron pronunciarse respecto de la solicitud al Congreso del Estado de Guanajuato de una reforma o adición a la ley para que se puedan explotar las placas de vehículos que no se encuentran prestando el servicio desde hace más de un año. Noveno, inconforme con la determinación que antecede, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. En el agravio primero, en esencia, se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se configura en el proceso de origen la causa prevista en el artículo 261, fracción quinta, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que, al efecto, la petición del actor ya fue materia de estudio de manera previa por la autoridad en el oficio de fecha 11 de octubre de 2016, oficio que fue impugnado ante el mismo Tribunal de Justicia Administrativa, al cual recayó la sentencia de 29 de marzo de 2017. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. No se viola en perjuicio de la parte recurrente los principios de congruencia y exhaustividad, en virtud de que en la sentencia se abordó el estudio de la causal de improcedencia prevista en la fracción quinta del citado artículo 261. Ello es así porque en la sentencia recurrida se determinó que, si bien es cierto que existe un juicio de amparo directo, el mismo fue promovido por diverso acto, en el cual el promovente solicitó que le favoreciera con algún número económico de los mencionados en dicha petición. Bajo esta tesitura, si estamos en presencia de 2 actos, uno impugnado en el proceso administrativo primigenio y otro combatido a través del juicio de amparo directo, entonces el fallo tildado de ilegal se encuentra fundado y motivado, de ahí que no le asiste la razón a la parte recurrente. En el agravio segundo, en esencia se señaló que la determinación de la sentencia recurrida de anular el oficio impugnado es ilegal, ya que la pretensión del demandante es evidentemente inconstitucional, pues pretende la asignación o reasignación directa de una concesión para la prestación del servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija taxi. Esto es, que la autoridad competente, sin agotar un procedimiento de licitación pública, asigne una concesión ya existente, circunstancia que, de ser posible, se traduciría en un privilegio para el demandante al relevarlo de cumplir en igualdad de circunstancias con los terceros interesados en obtener una concesión en materia de transporte público. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. La nulidad del oficio impugnado no implica que se haya reconocido la pretensión de la parte actora para que se le asigne directamente una concesión, ya que dicha nulidad se le dio a efecto de que la autoridad, con libertad de jurisdicción, analice la petición formulada por el actor, en particular la petición de que la autoridad eleve al Congreso del Estado de Guanajuato la solicitud de que se realice una reforma o adición a la ley para que pueda explotar las placas de vehículos que no se encuentran prestando el servicio desde hace más de un año. Por ello, es que, de considerarse que el agravio objeto de estudio se apoya en una premisa incorrecta, en atención a que la nulidad decretada en la sentencia recurrida no implica el reconocimiento de la pretensión de la parte actora para que se le asigne directamente una concesión. En el agravio tercero, en esencia se adujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sala de origen era incompetente para conocer el proceso, ya que el oficio impugnado no es un acto jurídico administrativo dictado
ordenado o ejecutado en agravio del actor. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. El oficio impugnado de 18 de agosto de 2017 es un acto administrativo que el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato dictó en agravio de la parte actora, ya que al no responder íntegramente su solicitud transgredió su derecho de petición previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, el oficio impugnado se ubica en el supuesto del artículo 7, fracción primera, inciso A, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de ahí lo infundado de este concepto de agravio. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de agravio, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311, párrafo segundo, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 690/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Iliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Continúo y pongo a consideración de este honorable Pleno el TOCA 711, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 24 de octubre de 2019, dictada en el proceso administrativo 1466, diagonal cuarta sala, diagonal 2018, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso, en relación se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, mediante escrito presentado el 21 de septiembre de 2018, la parte actora solicitó le sea reconocida su calidad de concesionaria, le sea asignado el número económico progresivo que corresponda y le sean brindado los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, entre los que se encuentra el alta y plaqueo correspondiente. Segundo, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, a través del oficio de fecha 24 de septiembre de 2018, dio contestación al escrito de referencia. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de fecha 24 de septiembre de 2018. Cuarto, en la consideración tercera de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque la autoridad negó lo que la actora le había planteado sin pronunciarse sobre la resolución de 31 de enero de 1994, en la cual quedó acreditado que la parte actora satisfizo los requisitos establecidos en los ordenamientos legales y reglamentarios vigentes al momento de su emisión. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. En el primer argumento del primer agravio y en el segundo agravio, se adujo en lo oral que el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra fundado y motivado, y si la autoridad refirió que no existe documento ni constancia alguna de la resolución de mérito, no se acreditó que la parte actora contara con la autorización para explotar un servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Cortázar, Guanajuato. Por lo que no debería haberse reconocido la nulidad del acto, ya que no obra constancia en el Registro Estatal de Concesiones y Permisos de Transporte del Instituto de Movilidad del Estado. Por ello es ilógico que se permita la pretensión de acceder a la activación de una concesión si no cuenta con antecedente alguno. Son inoperantes estos conceptos argumentativos por las siguientes razones.
En la consideración tercera de la sentencia recurrida, se determinó que la parte actora acreditó el derecho solicitado con la copia certificada de la resolución definitiva del 31 de enero de 1994, emitida por el secretario de Gobierno del Estado, la que obra en autos del sumario primigenio razonamiento sustancial que sirve de apoyo a la quo para decretar la nulidad del acto combatido. Sin embargo, es el caso que el recurrente en este argumento no expresó razonamiento alguno capaz de desvirtuar los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que la autoridad responsable no consideró la resolución de 31 de enero de 1994, pues se limita a manifestar que no cuenta con antecedente alguno de la concesión de la actora. Por otro lado, tampoco controvirtió la valoración de la copia certificada de la aludida resolución. En el segundo argumento del primer concepto de agravio, se alegó en esencia que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se puede declarar la nulidad del acto impugnado si ante la otrora director general del Instituto de Movilidad del Estado no se exhibió con el escrito petitorio la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno. Es infundado este argumento por las siguientes razones jurídicas. Considerando que la autoridad actúa de buena fe, de conformidad con el artículo 3 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no era necesario que la actora anexara a su petición la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994. Ahora bien, si la parte justiciable no exhibió dicha resolución a su escrito petitorio, la autoridad, antes de emitir la respuesta que constituyó el acto impugnado en el proceso administrativo de origen, estuvo en aptitud de requerirla y sin embargo no lo hizo. Sobre el particular se precisa que la parte actora en el proceso de origen exhibió a la demanda de nulidad la copia certificada de la referida resolución para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que no existe la resolución. En el tercer concepto de agravio, en lo sustancial, se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de la competencia para validar u otorgar el derecho para que pueda explotar una concesión del servicio público de transporte, por lo que, en su caso, la obligación de dicha dependencia sería turnar la solicitud de mérito a la autoridad competente para que determine lo conducente. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. El argumento expresado se orienta a controvertir cuestiones no contempladas en la sentencia recurrida, toda vez que en esta únicamente se decretó la nulidad para el efecto de que se ordenen las gestiones necesarias para la expedición del título concesión correspondiente y no para que la recurrente decida válidamente sobre la activación y el alta del vehículo al servicio público de transporte. Sobre el caso particular es importante resaltar que el hecho de ordenar las gestiones necesarias para la expedición del título concesión correspondiente no implica validar u otorgar el derecho para que se pueda explotar una concesión del servicio público de transporte, dado que la sentencia recurrida determinó que la actora debe cumplir con los requisitos legales y una vez cumplidos estos, será el secretario de Gobierno el que decida sobre la expedición del título concesión por ser la autoridad facultada para expedirlo. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de agravio, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente, a esta ponencia. Señores magistrados, así dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 711/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 13º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Continúo mi intervención poniendo en consideración de este honorable Pleno el TOCA 725/2019,
relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad del Ayuntamiento de León, Guanajuato, en contra de la sentencia de 17 de octubre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 223, diagonal cuarta sala, diagonal 2017, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho que reclama la parte actora. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el acuerdo emitido por la Comisión Mixta Tarifaria de León, Guanajuato, el 3 de abril de 2014, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 56, de fecha 8 de abril de 2014, se resolvió favorecer a las personas mayores con la gratuidad del servicio público de transporte. Segundo, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la suspensión que se le hizo del citado acuerdo. En la demanda se señaló como autoridad demandada al Ayuntamiento de León, Guanajuato. Tercero, en el considerando sexto de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad para que la autoridad demandada porque la autoridad demandada omitió dar las razones y fundamentos al actor para reiterarle el provecho de la gratuidad de pago de los adultos mayores a través de la tarjeta personalizada sin costo, denominada Pagobús. En el considerando séptimo de la sentencia recurrida, se determinó que la autoridad demandada deberá aplicar lo dispuesto por el punto primero, inciso D, del acuerdo de fecha 3 de abril de 2014, debiendo de instrumentar el procedimiento idóneo para que el proveente obtenga nuevamente la gratuidad del pago de los adultos mayores a través de la tarjeta personalizada sin contacto denominada Pagobús. Cuarto, inconforme con la determinación que antecede, la autoridad del Ayuntamiento de León, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. En el primer concepto de agravio, en lo sustancial, se alega que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el Ayuntamiento del municipio de León, Guanajuato, no revocó el beneficio de gratuidad y la tarjeta personalizada sin contacto denominado Pagobús tiene vigencia limitada. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. En el considerando sexto de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque la autoridad demandada omitió dar las razones y fundamentos al actor para retirarle el provecho de la gratuidad del pago de los adultos mayores a través de la tarjeta personalizada sin costo denominada Pagobús. Sin embargo, el agravio propuesto no tiene por objeto refutar este razonamiento que sirvió de sustento al fallo recurrido, de ahí su inoperancia. En el segundo concepto de agravio, en esencia se aduce que la sentencia recurrida es ilegal, ya que para que la parte actora pueda seguir gozando del beneficio de gratuidad, debe de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 161 y 162 del Reglamento de Transporte Municipal de León, Guanajuato. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. Los artículos 161 y 162 del Reglamento de Transporte Municipal de León, Guanajuato, señala que las personas de la tercera edad, para tener derecho a la tarifa preferencial, deberán presentar identificación oficial con fotografía, credencial del Instituto Nacional de la Senectud o copia del acta de nacimiento y fotografía reciente. En acatamiento al anterior, en el considerando séptimo de la sentencia recurrida, se determinó que la autoridad demandada deberá instrumentar el procedimiento idóneo para que el promovente obtenga nuevamente la gratuidad del pago de los adultos mayores a través de la tarjeta personalizada sin costo denominada Pagobús. Empero, este agravio propuesto no se dirige a combatir dicho razonamiento, que sirvió de apoyo al séptimo considerando de la sentencia recurrida, sino por el contrario, lo reitera
sino por el contrario, reitera lo manifestado en la contestación de la demanda, de ahí su inoperancia. En el tercer concepto de agravio, en esencia, se señala que la sentencia recurrida es ilegal, pues para que el actor pueda volver a gozar del servicio de gratuidad, debe someterse a un estudio socioeconómico. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. En las leyes de la materia y en el Reglamento de Transporte Municipal de León, Guanajuato, no se establece que para gozar del servicio de gratuidad a través de la tarjeta personalizada sin costo denominada Pagobús, el interesado deba someterse a un estudio socioeconómico. De este modo, el razonamiento planteado no supera la argumentación lógica y jurídica expresada en la parte considerativa de la sentencia recurrida. De ahí que no es posible imponer exigencias no previstas en una norma jurídica. Por ello, dicha exigencia carece de sustento jurídico y de ahí lo infundado de este concepto de agravio. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de agravio, se pone a consideración de este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 725/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 14 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. En cumplimiento a la resolución pronunciada por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, someto a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 831/18, interpuesto por la actora en el proceso administrativo 108/2018, en contra de la sentencia de 25 de septiembre de 2018, dictada por el magistrado de la Sala Especializada. A manera de preámbulo, referiré que en el fallo recurrido la Sala Especializada decretó el sobreseimiento porque estimó que la resolución impugnada no afectaba el interés jurídico de la promovente, ya que en la fecha en que la demanda fue presentada, su apoderado, quien suscribió el escrito inicial, aún no tenía ese carácter. En su expresión de agravios, la recurrente sostiene que se debió tener a su apoderado por acreditando la personalidad con la que compareció al proceso porque cumplió con el requerimiento que la sala le formuló. Tal disertación es sustancialmente fundada. Como en el trámite del proceso, la sala reconoció al suscriptor de la demanda de origen como apoderado de la actora, no era jurídicamente correcto que la sentencia desconociera ese carácter, ya que, en todo caso, tal circunstancia solo podría haberse cuestionado a través de un incidente de falta de personalidad interpuesto por la autoridad demandada. Por tanto, en la sentencia recurrida se debió considerar que el suscriptor de la demanda promovió el proceso administrativo a nombre de la actora, que dicha representación ya había sido reconocida por la sala y en consecuencia que la demandante sí cuenta con interés jurídico para instar a través de su apoderado. De esta manera, ante lo fundado del agravio, esta ponencia estima que lo procedente es revocar la sentencia recurrida y reasumir jurisdicción. Respecto a los conceptos impugnativos planteados en la instancia de origen, en opinión de esta ponencia, uno de ellos es fundado. Previo a exponer las consideraciones que sustentan lo anterior, es necesario tener en cuenta que en el procedimiento de responsabilidad administrativa se reprochó a la actora haber abusado de su cargo como enfermera porque sustrajo equipo del hospital al que estaba adscrita sin autorización del servidor público competente y para fines ajenos al servicio público de salud. En su demanda, la actora alega, entre otras cuestiones, que las declaraciones en que se sustentó la resolución impugnada no tienen el alcance probatorio que les atribuyó la autoridad porque se vertieron fuera del procedimiento de responsabilidad administrativa. El planteamiento referido es fundado. De acuerdo con lo expuesto en la resolución impugnada, la autoridad tuvo por acreditada la conducta reprochada a la actora con base en los documentos públicos en los cuales constan las declaraciones de 5 personas rendidas ante personal de la Dirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, así como en los documentos privados consistentes en un cuaderno y una libreta de reportes de una empresa de vigilancia. Sin embargo, los documentos públicos que contienen las declaraciones carecen de la eficacia probatoria que la autoridad les atribuyó, ya que no son idóneos para demostrar la veracidad de las aseveraciones que contienen y, consecuentemente, tampoco lo son para acreditar la conducta reprochada. Lo anterior es así porque el procedimiento de responsabilidad administrativa se instauró el 20 de abril de 2015, mientras que los documentos públicos se confeccionaron los días 9 y 19 de enero de ese año, es decir, antes del inicio del procedimiento. No debe perderse de vista que en los referidos documentos públicos constan las declaraciones de personas que dieron su testimonio de hechos que presenciaron, pero no se tiene certeza plena de su veracidad, pues al haberse vertido a través de documentos, la actora no estuvo en posibilidad de cuestionar directamente lo dicho a través de repreguntas. Ciertamente, como las citadas declaraciones se desahogaron de forma previa al inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, no se dio oportunidad a la actora de hacer repreguntas, lo que vulneró el debido proceso y el principio de contradicción que debe respetarse en ese tipo de probanzas, dado que las contrapreguntas que puede realizar el interesado al declarante son un elemento indispensable para determinar la idoneidad o veracidad del dicho de quien depone durante una diligencia, por lo cual, si no se respetó el derecho de la actora para repreguntar o contrapreguntar a los declarantes, no puede darse valor probatorio pleno a dichos medios de convicción. En este orden de ideas, los documentos privados en los que también se apoyó la autoridad para sostener la imputación a la actora constituyen indicios aislados y, por ello, insuficientes para demostrar la existencia de la conducta. De esta manera, se concluye que la resolución impugnada en la instancia primigenia configura el supuesto de ilegalidad previsto en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa y, por tanto, en opinión de esta ponencia, lo procedente es decretar su nulidad total. Finalmente, a consideración de esta ponencia, la pretensión formulada por la actora relativa al reconocimiento de su derecho a no ser sancionada ha quedado satisfecha con la declaratoria de nulidad de la resolución impugnada. Con base en las consideraciones expuestas, esta ponencia propone revocar la sentencia recurrida y reasumir jurisdicción, decretar la nulidad de la resolución impugnada y declarar satisfechas las pretensiones de reconocimiento de un derecho, así como la de condena. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOC 831, diagonal 18. Si están ustedes de acuerdo con los efectos impresos a dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 15º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Mandomino Guzmán. Gracias. Sigo con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 583, diagonal 19, interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 62, diagonal 2019. En dicho fallo, se decretó la nulidad total de la resolución en la cual la autoridad recurrente determinó la responsabilidad administrativa del actor por la emisión del oficio 631, diagonal 2016, que ocasionó un pago indebido por el anticipo de una obra con cargo a los recursos de los proyectos de desarrollo regional del ejercicio 2016, pese a que ese proyecto no estaba aprobado. Sustancialmente, la autoridad inconforme sostiene que en el procedimiento de responsabilidad administrativa se acreditó la existencia del pago indebido como anticipo de un proyecto no autorizado y que el responsable de ello fue el actor, porque su firma obraba en el oficio 631, diagonal 2016, y era el encargado de coordinar el trámite de autorización de recursos destinados a los proyectos de desarrollo regional del ejercicio 2016. Tal motivo de disenso es inoperante. En la sentencia recurrida, la Sala determinó, por un lado, que en el procedimiento de responsabilidad administrativa no se acreditó la participación del demandante en los hechos que se le imputaron, porque el oficio 631, diagonal 2016, fue emitido por el subsecretario de Finanzas e Inversión y precisó que si la intención de la autoridad era demostrar que la rúbrica colocada en dicho oficio era del actor, debió desahogar una prueba pericial en grafoscopía.
Adicionalmente, señaló que no quedó acreditado que la emisión del oficio 631/2016 haya ocasionado el pago indebido del anticipo del contrato, porque a través de ese oficio únicamente se comunicó al subsecretario de Programación y Administración de la Secretaría de Obra Pública que se haría de su conocimiento cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiriera los apoyos económicos necesarios para que estuviera en posibilidad de iniciar los procesos de contratación de obras. En ese contexto, la Sala concluyó que los hechos que motivaron el dictado de la resolución impugnada se apreciaron de manera equivocada por la autoridad, razón por la cual decretó su nulidad total. Ahora bien, como el agravio planteado por la autoridad inconforme se refiere a cuestiones que fueron abordadas por la Sala sin refutar las razones por las cuales se desestimaron, entonces resulta inoperante. Por tanto, ante la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala especializada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 583/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso de dicha resolución, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto 16º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Les presento ahora el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 624/19, interpuesto por el actor en el proceso administrativo 1625/2019, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala, en el cual se desechó la prueba de inspección que ofreció. Para mayor claridad del problema jurídico planteado en el recurso, destacaré los antecedentes relevantes. El ahora recurrente solicitó al ayuntamiento, al presidente municipal y al director de Desarrollo Urbano de León que le informaran si existe permiso para construir en la vía pública ubicada frente a su predio y que emitieran una orden de liberación de la vía pública para demoler la obra en construcción. A través de sendos oficios de 25 de junio y 30 de julio de 2019, el director de Mantenimiento Urbano de la Dirección General de Obra Pública y el director de Zona Sur Poniente de la Dirección General de Desarrollo Urbano de León pretendieron dar respuesta a la petición del actor. En contra de los mencionados oficios, así como de la negativa ficta que recayó al escrito dirigido al ayuntamiento, presidente municipal y director general de Desarrollo Urbano de León, el particular promovió el proceso de origen y ofreció la prueba de inspección. Sin embargo, en el acuerdo recurrido, la segunda sala desechó tal probanza, argumentando que era innecesaria porque la litis se centraba en cuestiones de derecho. En su expresión de agravios, el inconforme alega que la sala debió admitir la prueba inspeccional que ofreció porque sirve para constatar la existencia de una vialidad pública y no únicamente un proyecto a futuro de vialidad, como lo sostiene el director de Mantenimiento Urbano. Tal disconformidad es fundada. En el oficio de 25 de junio de 2019, el director de Mantenimiento Urbano indicó al actor que la zona donde se ubica la construcción que dice obstaculizar el acceso a su inmueble coincide con el trazo a futuro de un bulevar, pero que en los archivos de esa dependencia no se encontró algún documento que la reconociera como vía pública legalmente constituida. Al respecto, el actor expresó como primer concepto de impugnación que dicho acto se encontraba indebidamente fundado y motivado, porque la autoridad de manera incorrecta desconoció la existencia de la vialidad que obstruye el acceso a su inmueble y ofreció la prueba de inspección con la finalidad de demostrar que la vialidad existe y no se trata solo de un proyecto como adujo la autoridad. Ante este panorama, se concluye que la prueba de inspección que ofreció el actor tiene relación con la materia del proceso porque está dirigida a demostrar un hecho controvertido y por ende resulta necesaria para el conocimiento de la verdad. Es así que ante lo fundado del agravio esgrimido, esta ponencia propone modificar el acuerdo dictado por la segunda sala para efecto de admitir la prueba de inspección ofrecida por el actor. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 624/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 17º, se otorga nuevamente el uso de la voz
a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 692/19, interpuesto por la actora en el proceso administrativo 1844/2018, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la Cuarta Sala, en el cual se declaró desierta la prueba pericial que ofreció. Antes de exponer las consideraciones que sustentan el proyecto que se presenta, relataré los hechos vinculados con las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso. La hora recurrente ofreció en la instancia de origen la prueba pericial médica para acreditar su derecho al otorgamiento de una pensión en términos del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los trabajadores del municipio de Celaya. En proveído de 17 de julio de 2019, la Sala requirió a la actora para que presentara a su perito a la aceptación y protesta del cargo y la percibió con declarar desierta la prueba si no lo presentaba sin justa causa. Por escrito presentado el 19 de agosto de 2019, la actora solicitó una prórroga para presentar a su perito porque no le había sido posible localizarlo, mientras que en diverso curso presentado el posterior día 28, el perito expuso que no pudo presentarse a protestar el cargo en el término concedido debido a que estuvo fuera del país por cuestiones de salud del 10 al 27 de agosto de 2019. A tales promociones recayó el acuerdo de 4 de septiembre de 2019, en el cual la Sala requirió al perito, a través de la actora, para que demostrara su imposibilidad de presentarse a la aceptación y protesta del cargo, ya que no exhibió algún documento que acreditara su ausencia del país. Posteriormente, la Sala dictó el acuerdo recurrido en el cual tuvo a la actora por exhibiendo una constancia médica, pero determinó que no cumplía con el requerimiento formulado y declaró desierta la prueba. Ahora bien, como primer concepto de agravio, la inconforme alega que la Sala no debió declarar la deserción de la prueba porque la inasistencia del perito a la aceptación del cargo es una cuestión ajena a su voluntad. La apuntada disconformidad es infundada. De acuerdo con el artículo 91, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, las partes que ofrecen la prueba pericial en el proceso administrativo tienen la carga procesal de presentar a los peritos que propusieron para que acepten y protesten el cargo, por lo que el incumplimiento a esa obligación será imputable a la parte oferente y, por ende, deberá afrontar como consecuencia de ello la deserción de su prueba. En el caso, como ya se relató, el perito designado por la actora presentó un escrito ante la Sala en el cual manifestó que no pudo presentarse a aceptar y protestar el cargo dentro del término concedido, porque estuvo fuera del país por cuestiones de salud del 10 al 27 de agosto de 2019. Dados los términos en que el perito manifestó su imposibilidad para comparecer al proceso, el hecho de que la actora debía justificar ante la Sala era que el perito estuvo fuera del país en los días que refirió. Sin embargo, la constancia que aportó está dirigida a evidenciar el estado de salud del perito, pero no justifica la causa que el perito expresamente manifestó como impedimento para acudir a este tribunal, su salida del país. Además, la referida constancia no es idónea ni eficaz para justificar la inasistencia del perito a la aceptación y protesta del cargo, ya que contradice el dicho del perito en cuanto a que no se presentó porque en el lapso indicado se encontraba fuera del país. No contiene los requisitos que establece la Ley General de Salud, como el número de cédula profesional de la médico que la suscribió, y tampoco establece alguna imposibilidad física o indicación de reposo absoluto que no haya permitido al perito trasladarse a este tribunal. Por tanto, la Sala actuó conforme a derecho al haber declarado desierta la prueba pericial porque correspondía a la actora, como oferente de la prueba, presentar al perito dentro del término que para tal efecto se le indicó y, por ende, justificar su inasistencia, lo que no sucedió. Como segundo agravio, la recurrente sostiene que la Sala contravino el derecho a la privacidad porque determinó que el perito debía acreditar con las constancias respectivas el día de salida al extranjero, el destino, el vuelo, el hotel y los días que permaneció fuera. La apuntada disertación es inoperante porque, adversamente a lo planteado por la recurrente, la Sala no requirió constancias concretas ni específicas, sino las que corroboraran la imposibilidad que el perito manifestó para presentarse a protestar el cargo en el término concedido. Finalmente, la inconforme expone que, dada la naturaleza de los actos impugnados, la Sala debió admitir y desahogar oficiosamente
una prueba pericial de conformidad con los artículos 50 y 88 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. La disidencia anotada es infundada. El citado numeral 50 otorga al juzgador una atribución potestativa para acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos, o bien ordenar la práctica de alguna diligencia para un mejor conocimiento de la verdad. Del mismo modo, el artículo 88, párrafo segundo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa confiere al juzgador la atribución discrecional de acordar oficiosamente la admisión de una prueba pericial cuando lo considere necesario. Ahora bien, las atribuciones para mejor proveer que emergen de los preceptos normativos comentados parten de que el material probatorio ya ha sido aportado por las partes en su totalidad al proceso y de que una vez valorado, el juzgador encuentre aspectos dudosos o insuficientes, ya sea en las pruebas que obren en el expediente o falta de precisión en los resultados para formar una convicción. De tal suerte que el ejercicio de estas atribuciones potestativas y discrecionales no puede entenderse en el sentido de eximir a las partes de su obligación de ofrecer pruebas a fin de demostrar sus pretensiones ni perfeccionar las deficientemente aportadas. En este contexto, si la sala oficiosamente ordenara el desahogo de una prueba pericial para los fines pretendidos por la actora, quebrantaría el principio de igualdad procesal, porque la eximiría de la obligación de probar el derecho que afirma tener al otorgamiento de una pensión y perfeccionaría la prueba que ofreció deficientemente. Así, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 692, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y dado que se han retirado las ponencias correspondientes a los puntos 18, 19, 20 y 21 y para el desahogo del punto 22 del orden del día se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistradas, señores magistrados, señor secretario. Procedo en esos términos. Este punto 22º del orden del día corresponde al TOCA 689, diagonal 19, interpuesto por el autorizado de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, parte demandada en la instancia de origen en contra del acuerdo de 27 de septiembre de 2019, dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 1383, diagonal Cuarta Sala, diagonal 18. Como antecedentes del asunto, me permito relatar los siguientes. El 27 de septiembre de 2019, la Cuarta Sala de este tribunal emitió acuerdo donde tuvo por autorizada a la autoridad, autorizada a la autoridad demandada por no dando contestación a la ampliación de la demanda. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. Los dos agravios que esgrime la parte recurrente, donde arguye que se debió permitir al autorizado dar contestación a la ampliación de la demanda, son infundados, atentos a lo siguiente. El artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato contempla la posibilidad de que las partes autoricen a uno o varios abogados que en el proceso administrativo estarán facultados en los términos más amplios para realizar lo siguiente: recibir notificaciones, hacer promociones de trámite, ofrecer y desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer recursos. Mediante la disposición en estudio, se está previendo el otorgamiento de una autorización para que el designado comparezca en nombre y representación del autorizante ante los tribunales, sustituyéndose a éste en la actividad procesal que de manera específica establece. En efecto, la autorización conferida en términos del mencionado artículo 10 del Código de la materia otorga al autorizado la facultad para realizar los actos procesales específicos ahí previstos en nombre de su autorizante. Sin embargo, ello no se traduce en el otorgamiento de un mandato judicial de la naturaleza de los que prevé el Código Civil de la entidad y, por lo tanto,
no implica que mediante tal autorización se confiera al designado la facultad de ejercer una acción diversa en representación del autorizante, dado que el alcance de sus facultades se limitan a la defensa de los intereses del original titular de la acción en el proceso administrativo y debe circunscribirse a los actos específicos ahí previstos de manera limitativa, lo que no puede extenderse o entenderse extensivo al ejercicio de una actuación diferente como el ejercicio de la contestación a la ampliación de la demanda. La interpretación gramatical de dicho precepto legal excluye toda posibilidad de suponer una interpretación extensiva mediante la invocación de analogía, igualdad o mayoría de razón, porque esto conduciría a la aplicación de un enunciado excepcional a casos para los que no se encuentra previsto expresamente. En ese sentido, si en el artículo antes transcrito no queda comprendida entre las atribuciones conferidas a los autorizados la de contestar la ampliación de la demanda y en la especie esto aconteció, entonces lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido al carecer los abogados autorizados de facultades para ello. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia cuyo rubro indica autorizados para oír y recibir notificaciones en los términos amplios del artículo 27, párrafo segundo de la Ley de Amparo, carece de atribuciones para ampliar la demanda. Hasta aquí la cita, la cual es aplicable al proceso administrativo por analogía, ya que las facultades del autorizado en términos amplios de la Ley de Amparo son análogas a las contenidas en el artículo 10º, segundo párrafo del Código que nos rige. Así como también robustece lo anterior, el siguiente criterio aplicado y que fue emitido por el Pleno de este tribunal, el cual dice: ampliación de la demanda, el autorizado en términos del primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato carece de facultades para promoverla. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente es proponer a este Pleno que se confirme el acuerdo dictado por la Cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 689/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 23 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al TOCA 702/19 interpuesto por el promovente en contra del acuerdo emitido el 19 de junio de 2019 por la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 561/Cuarta Sala -19. Como antecedentes del asunto, relataremos que el 19 de junio de 2019 la Cuarta Sala emitió acuerdo donde tuvo al promovente por dando cumplimiento al requerimiento fuera del término legal y por ende por no presentada la demanda. Inconforme con la determinación del magistrado, el promovente interpuso recurso de reclamación. El único agravio donde el recurrente arguye que no fue debidamente notificado, a criterio de esta ponencia es inoperante, atentos a lo siguiente. El artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que el recurso de reclamación procederá, entre otros supuestos, contra los acuerdos o resoluciones emitidas por las salas del tribunal que desechen o tengan por no presentada la demanda. Los agravios que plantea la parte recurrente no combaten la legalidad del acuerdo donde se tiene por no presentar la demanda, sino que van dirigidos a evidenciar la ilegalidad del medio de notificación elegido para dar a conocer el requerimiento formulado, como se destaca en el siguiente extracto de agravios, y cito: de la simple lectura de los autos que integran el presente expediente no se advierte que me haya sido notificado con las formalidades establecidas en los preceptos legales. Hasta aquí la cita. Los agravios que plantea la parte recurrente pretenden combatir el acuerdo de referencia, sin embargo, partiendo del hecho de que la notificación es ilegal, ya que no expone argumento alguno que combata el acuerdo de emplazamiento en sí, y por esa razón los agravios son inoperantes. Sirve de sustento lo anterior la jurisprudencia intitulada agravios inoperantes. Es prudente acotar que la vía idónea para combatir una notificación se encuentra prevista por los artículos 290 y 294 del Código de la materia, en donde se prevé el incidente de nulidad de notificaciones y permiten al promovente incidental anular, en su caso, la ilegal notificación, provocando eventualmente la reposición del procedimiento.
Por lo anterior, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo recurrido y que fue dictado por la Sala de Origen. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 702/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto 24 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 716/19, interpuesto por el autorizado de la demandada en contra de la sentencia emitida por la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1341/Cuarta Sala, 18. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 10 de septiembre de 2018, una ciudadana presentó ante este tribunal una demanda en contra de la respuesta que a su petición emitió el director general del Instituto de Movilidad. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, donde el 5 de septiembre de 2019 el magistrado decretó la nulidad del oficio impugnado. Inconforme con la determinación del magistrado, el autorizado de la demandada promovió recurso de reclamación. El primer y segundo agravios, donde el recurrente expone que no existe antecedente alguno de la concesión que se solicita, son inoperantes, atentos a lo siguiente. En el oficio de 4 de septiembre de 2018, la autoridad sostuvo que no encontró en sus archivos antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del promovente. En la contestación de la demanda, la autoridad volvió a emplear la misma excepción que en el acto impugnado. En la sentencia, con relación a la excepción anteriormente mencionada, la Sala determinó lo siguiente: la Sala sostuvo en su sentencia que la parte actora demostró en la secuela procesal ser titular de un derecho emanado de la resolución o dictamen positivo de fecha 31 de enero de 1994 y que dicho instrumento no fue desvirtuado por la autoridad demandada. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto o concesionamiento alguno. La autoridad demandada repite en su recurso lo que ya argumentó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, es decir, que no existe en sus archivos constancia de la resolución gubernativa definitiva que enuncia la parte actora y que fue debidamente contestado por la Sala en su sentencia. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación y que ya fueron dilucidadas por la Sala, sin combatir lo expuesto en la sentencia. No se soslaya el argumento de la autoridad donde refiere que no tienen competencia para cumplir con lo que se les condena. Sin embargo, dicha condena tiene sustento en el programa de regularización progresiva de los prestadores de servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija, implementado mediante decreto gubernativo número 53 y conforme a las bases para la implementación y organización del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija en el Estado, establecidas en el acuerdo gubernativo número 48, ambos publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 3 de septiembre de 1993. Y en dicho programa se estableció como responsabilidad de la autoridad demandada hacer las gestiones conducentes para que se otorgara el título concesión a aquellos que hubieran sido beneficiados con una resolución positiva. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 716/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando al efecto su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y dado que se ha retirado la ponencia correspondiente al punto 25 y para el abordaje del punto 26, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición del recurso de reclamación 1/20, interpuesto por el director contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra del acuerdo emitido el 7 de noviembre de 2019 por la segunda sala dentro del proceso 475, segunda sala, 19. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 7 de noviembre de 2019 la segunda sala emitió acuerdo
donde tuvo la autoridad por contestando en forma extemporánea la demanda. Inconforme con la determinación del magistrado, el autorizado de la demandada promovió recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente expone que rindió su contestación en tiempo y forma, es infundado, atentos a lo siguiente. Con fecha 22 de abril de 2019, la autoridad fue emplazada con la demanda interpuesta por una ciudadana. Así las cosas, si el acuerdo de emplazamiento se notificó el día 22 de abril de 2019, la diligencia surtió efectos el 23 del mismo mes y el cómputo empezó el día 24, continuando el 25, 26, 29 y 30 de dicho mes, 2, 3, 6, 7 y feneció el día 8 de mayo de 2019, descontándose los días 27 y 28 de abril, 4 y 5 de mayo por ser sábados y domingos y 1 de mayo por ser día inhábil. De ahí que si la autoridad dio contestación a la demanda el día 9 de mayo de 2019, sea debido concluir que lo hizo fuera del plazo legal que previene el artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Ahora bien, es prudente acotar que si la intención de la autoridad es combatir la notificación, la vía idónea para combatirla, se encuentra prevista en los artículos 290 y 294 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa y para el Estado y los municipios de Guanajuato, mediante el incidente de nulidad de notificaciones, que permite al promovente incidental anular, en su caso, la ilegal notificación, provocando eventualmente la reposición del procedimiento. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el toca 1/120. Si están de acuerdo con el sentido, 1/2020. Si están de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, solicito al señor secretario de Cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, doy cuenta al Pleno de que han sido recibidos los comentarios relativos a las siguientes iniciativas: con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato y reforma a la fracción 3 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. También de reforma y adición a diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato para adicionar un artículo 63 bis, se adiciona una fracción 5 y un tercer párrafo del artículo 78, se adiciona un inciso C, recorriéndose los subsecuentes de la fracción 1 del artículo 81 y se adiciona un inciso C, recorriéndose los subsecuentes de la fracción 2 del artículo 81 y que expide la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato y reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a consideración para efectos de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes las opiniones jurídicas realizadas a las antes referidas iniciativas, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto antes expuesto? Siendo así, solicito su aprobación para el reenvío de tales consideraciones, de tales comentarios al Congreso del Estado de Guanajuato. Si están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Se procederá así a formular los comentarios oportunos para el Congreso del Estado de Guanajuato. Continúe, señor secretario. Serían todos los asuntos generales, señor presidente. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 7 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:18. Gracias a todos por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día.